Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud, tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la FM 91.1 Amadeus, con La tarde está en plenitud, arte y cultura, para compartir una hora con todos ustedes. Si quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestros correos electrónicos, generacionabierta@gmail.com, generacionabierta@hotmail.com, y también por otras vías, ¿no es cierto, Nora? ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muy bien, Luis, contenta de hacer un nuevo programa. Y sí, por otras vías, como por Facebook, por Twitter, o también por www.radioamadeus.com, o descargando de la app Radio Amadeus FM 91.1 en tu celular. Temas de cultura. Compartimos con ustedes la última parte de los mitos más populares y extraños de Bolivia. La leyenda del volcán Tunupa y su hijo Colchani. Este es uno de los mitos de Bolivia que cuenta que en los tiempos antiguos los volcanes podían caminar y hablar. Todos ellos eran masculinos, excepto uno llamado Tunupa, que era una mujer. Este volcán se embarazó y dio a luz a un pequeño volcán cuyo padre era desconocido. Los volcanes masculinos tuvieron una terrible pelea sobre quién era el padre, ya que todos ellos habían tenido una relación con el volcán hembra, así que le arrebataron el volcán joven y lo escondieron en una llanura lejana llamada Colchani. Furiosos por esto, los dioses decidieron que los volcanes ya no caminarían ni hablarían y se quedarían quietos como piedras. Cuenta la mitología de Bolivia que al escuchar que ya no podían moverse ni ir en busca de su hijo, Tunupa comenzó a llorar lágrimas blancas y lechosas que inundaron la llanura y formaron las llanuras de sal de Uyuni. Su hijo, el pequeño volcán Colchani, es sorprendentemente similar a ella y también se lamenta de no poder ir a ver a su madre. La destrucción de Huari. Los mitos de Bolivia que hablan de la destrucción de esta deidad cuentan que había un dios maligno llamado Huari que decidió enfrentarse a la tribu de Urus por haber seguido el camino del bien. Envió plagas y monstruos como serpientes y sapos para destruir a la población. Pero la Virgen de Socavón acudió en su ayuda y luchó con el dios hasta que huyó
y se escondió donde nadie más podía encontrarlo. Esta mitología de Bolivia no tiene muchas referencias antiguas que afirmen en su totalidad esta historia, pero sí se considera uno de los mitos de Bolivia más extraños, porque tiene un sincretismo entre la religión católica y las creencias indígenas. Oboish. En los mitos de Bolivia también hay creencias de enfermedades similares al mal de ojo, pero mortales, llamadas oboish o mal puesto. Este mal solo puede ser curado por los brujos que venden su alma al diablo. Los remedios van desde agua bendita hasta látigos con cintas hechas de piel animal. Los duendes o los elfos son personajes recurrentes en los mitos de Bolivia. Las diferentes versiones hablan de ropa blanca, sombreros y otros atuendos particulares, pero todos están de acuerdo en que son niños cuyos ojos muestran maldad. Estos mitos bolivianos dicen que estas criaturas murieron antes de ser bautizadas y ahora anda haciendo bromas. Algunas historias afirman que ello tiene una mano de hierro y con ella golpea a quien encuentra. Otras historias lo asocian con asesinatos. Leyendo el libro de Filosofía en Bolivia de Guillermo Frankovich, en la introducción dice: Bolivia es uno de los países sudamericanos de más rica tradición cultural. La alta meseta, formada por las gigantescas serranías que se bifurca la cordillera de los Andes, al llegar al territorio boliviano, ha sido escenario de acontecimientos que la historia de la cultura continental deberá siempre tener presente. Muy cerca del lago Titicaca y a pocos kilómetros de La Paz se encuentran las ruinas de Tiahuanacu, manifestaciones de una enigmática cultura cuyo elevado grado de evolución se puede adivinar por los conocimientos científicos y la técnica que revelan. La antigüedad de esas ruinas es tal que ya los incas, cuando llegaron a conocerlas, no recogieron de los pobladores de la región, sino informaciones de carácter mitológico. Los templos, los monolitos, las escalinatas habían sido construidos y ocupados por gigantes en el curso de una prolongada noche que hubo sobre el mundo y abandonados cuando volvió a lucir el sol. Las ruinas de Tiahuanacu constituyen uno de los problemas más fascinantes del pasado de la América del Sur. Su existencia permite la más atrevida hipótesis sobre la vida del hombre en nuestro continente y al mismo tiempo su fuerza sugestiva se proyecta hacia el futuro. Muchos escritores bolivianos piensan que debe ser una fuente de inspiración, por lo menos en lo que se refiere a la estética nacional. El prestigioso escultor argentino Luis Perlotti, después de visitarla, llegó a decir que América del Sur debería tener en ellas su Partenón. Hace más de 10 siglos, la civilización que creó el imperio de los incas tuvo su cuna en el lago Titicaca. Según la leyenda, el hijo del sol, Manco Cápac, y su mujer y hermana, Mama Sol Ocllo, que enseñaron a los hombres todas las artes e industrias, que le dieron leyes e instituciones, aparecieron en una isla de ese lago, que los
indios considera sagrado y que en realidad fue para su cultura lo que fue el Mediterráneo para la de los europeos. Cuando el imperio de los incas, con ese formidable poder de expansión política que tuvo, extendió su hegemonía sobre el altiplano, Bolivia constituyó una de las 4 regiones del imperio con el nombre de Collasuyo. Y en la vida de Collasuyo están las raíces muy importantes, sus orígenes. Bolivia nació la vida independiente bajo la égida del libertador Simón Bolívar, que le dio una constitución y fue su primer presidente. Durante los primeros 50 años de su independencia, jugó un importante papel en las actividades políticas y económicas de la América del Sur. Pero las consecuencias de los sacrificios realizados durante la Guerra de la Independencia, primero el desenvolvimiento que comenzaron a tener los países agropecuarios después, y finalmente el enclaustramiento al que la redujo la Guerra del Pacífico, privándole de su extenso litoral marítimo riquísimo en salitre, hicieron que el país, esencialmente minero, no mantuviera el vertiginoso ritmo de progreso que en los últimos 50 años ha caracterizado a los pueblos americanos. Sin embargo, Bolivia se mantiene llena de energías e inquietudes, y cuando sean superadas las condiciones adversas en que aún vive y puedan ser aprovechadas todas las riquezas que encierran sus montañas y sus vastas llanuras orientales hasta ahora inexploradas, ha de volver a ocupar necesariamente el alto puesto a que la destina en la vida del continente su espléndido pasado de cultura. Interesantes reflexiones de Guillermo Francovich en su libro La filosofía en Bolivia, edición electrónica 2006, Rolando Díez de Medina. Música sin fronteras. Cerramos hoy, por lo menos por ahora, el arte, en este caso la música, respecto al querido país hermano de Bolivia, y vamos a escuchar algunos temas de la agrupación Big Band Bolivia, de un festival internacional que se realizó en Bolivia en el año 2020. Big Band Bolivia se conformó en el año 1997. La dirección está a cargo de Juan Pereira, quien vio la necesidad de crear una agrupación en Bolivia donde se formasen músicos y en particular vientistas. Este proyecto comenzó primero con músicos que trabajaban en diferentes campos de la música, tanto clásica como popular. Vamos a escuchar el primer tema en la voz de Carla Casanovas, acompañada por Big Band Bolivia, en este tema que se llama Big Spender. Adelante, por favor. In the joy, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so fine. So would you like to know what's going out of my mind? The minute you walk in the joy, I could see you were a man of stain, not tears. Hey, big spender, spend a little time with me. Would you like to have fun, fun, fun? How about a few laughs? Good times, I can show you a good time. The minute you walk in the joint,
I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so fine. So would you like to know what's going on in my mind? The minute you walk in the joint, I don't pop my cup for every man I see. Hey, big spender. Hey, big spender. Hey, big spender. The minute you walk in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so fine. So would you like to know what's going out of my mind? The minute you walk in the joint, I don't pop my cup for every man I see. Hey, big spender, spend a little time with me. And would you like to have fun, fun, fun? How about a few laughs? I can show you good times. I can show you good times. The minute you walk in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so fine. So would you like to know what's going on in my mind? The minute you walk in the joint, I don't pop my cup for every man I see. Hey, big spender. Hey, big spender. Oh, hey, big spender. Sweet, how little time with you. La poesía y sus poetas. Vamos a compartir del poeta Alfonso Gumucio Dragón. Poema Este hombre. Este hombre quisiera romper el cascarón que lo aprisiona, despojarse de su piel gastada, rasgar jirones de escamas resecas, sacar a la luz un cuerpo limpio. Este hombre está harto de que le pesen los hombros, le suenen los huesos del cuello y su pecho comprima aire prestado. Este hombre no soporta la ceguera, las telarañas adheridas sobre los párpados. Quiere ejercitar el músculo noble que encierra el brillo de un cuarzo enamorado. Este hombre quiere dar a luz el sentimiento, el placer, la complicidad, perderle el miedo a su propia piel. Este hombre no quiere caminar muerto. Poema Albanil. Al que madruga no lo ayuda nadie. Solo, con su pan bajo el brazo, con su manzana brillante en el bolsillo, con las rodillas que le suenan, llena la calle vacía. A las 6 de la mañana, ladrillo sobre ladrillo asegura, con las manos partidas cementosas, la manzana madura de mañana. Ocaso. Después de la lluvia se instala la noche, nube negra que desgrana su tinta en el fondo de la ciudad, mientras las cimas se rozan aún con el día. En la montaña una luz fresca recobra la nostalgia anticipada
de lo que en este instante miro, el paisaje que conservaré desde hoy con el sabor agrio de la pérdida. Aquí estoy de pie en la terraza proa, cerrando los ojos para ver mejor, registrando memoriosamente el paisaje para entregárselo al pasado. Poema Horizonte. He cambiado de piel 3 veces. Me ha costado darle la vuelta al mundo para llegar al punto de partida. Mis piernas me sostienen mejor. Tengo una cicatriz en el pecho, más bien una costura, un bolsillo roto, acceso directo al corazón. Estoy de regreso de mí mismo, noches enteras buscando una estrella fugaz que me conceda un deseo, nada extravagante, tan solo la habilidad de recorrer la verdad de la mentira. Es otoño aún y los días son largos. La luz se recuesta cálida sobre la montaña. Quiero decir que el horizonte se distingue. El horizonte es una línea firme, es una pintura mural que cambia cada día, movida por tempestades de color. ¿Hay un atajo para llegar al horizonte? Quizás sirva de algo haber adquirido una cicatriz en el pecho, una costura de piel y nervio, una entrada directa al corazón. Alfonso Gumucio Dragón, La Paz, Bolivia, 1950. Es escritor, cineasta, periodista, fotógrafo y especialista en comunicación para el desarrollo. Ha trabajado en programas de comunicación para el cambio social en África, Asia, América Latina y el Caribe, con agencias de Naciones Unidas, con fundaciones internacionales y ONG. Fue miembro de la redacción del seminario Aquí y ha publicado un centenar de diarios y revistas de Bolivia, América Latina, Europa, Norteamérica, África y Asia. Dirigió películas documentales en varios países. Es coordinador del Grupo Temático de Comunicación para el Cambio Social en la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. Ha publicado más de 20 libros de poesía, narrativa, testimonio y estudios sobre literatura, cine y comunicación. Entre ellos, Historia del cine boliviano, Cine, censura y exilio en América Latina, Luis Espinal y el cine, las radios mineras de Bolivia, comunicación alternativa y cambio social, La máscara del gorila, Premio del Instituto Nacional de Bellas Artes de México, Haciendo olas, comunicación participativa para el cambio social, Antología de comunicación para el cambio 2008. Sus libros de poesía son Antología del asco, Razones técnicas, Sobras completas, Centímetros y Memoria de los caracoles. En un artículo expresa, a partir de sus experiencias académicas y laborales, define el concepto comunicación para el cambio social como el planteamiento más reciente de las teorías de la dependencia y de los enfoques de la comunicación. Él sostiene que se centra en la sistematización de experiencias, porque facilita recuperar el conocimiento producido en el diálogo social, a partir de lecciones narradas y aprendidas por las comunidades. Asimismo, sostiene que la metodología más adecuada para dinamizar experiencias de comunicación para el cambio social es la investigación-acción participativa, porque permite investigar y acompañar procesos desde el conocimiento académico y profesional en dinámicas de participación,
diálogo y construcción colectiva. Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a todos los oyentes de La Tarde Está en Plenitud. Hoy les voy a hablar de un artista que nació en Bolivia, La Paz, 1975, José Vallivian. Un artista que desde muy joven le interesó la poesía como una forma de expresión y todo lo que tiene que ver, todo lo relacionado con los distintos géneros artísticos. Él hace su ingreso a la carrera de Ciencias Sociales, pero a partir de este ingreso en realidad descubre que un poco su vocación, su vida, no iba por allí, sino iba por el lenguaje del arte. Es por eso que decide entrar a la Academia Nacional de Bellas Artes de Hernando Siles en la ciudad de La Paz. Realizó múltiples investigaciones en Bolivia y en otros países, no solo de Latinoamérica, sino también de Europa. Entre los países que visitó de Latinoamérica podemos nombrar nuestro país, Argentina, pero también realizó una muestra importante en Alemania. Él dice en su obra: voy hilando fino cuerpos y objetos, buscando gestos estéticos que los relacione sobre terrenos firmes y pantanosos, los que nos brinda la aculturación del contexto social del país, proponiendo piezas como Chola, Nike o Coca y Adidas. Son objetos que actúan desde contextos muy híbridos, los que están muy centrados, muy puntuados en Bolivia, ¿no? En todo lo que tiene que ver el contexto de Bolivia. Objetos que abordan temáticas como el racismo, la identidad, la inclusión, a través de la expresión artística y de distintos géneros. La identidad, no se olviden de esta palabra porque es uno de los ejes principales en la obra de este artista. Los artistas, de acuerdo a su percepción, digo los artistas en general, pero él en particular, digo los artistas en general que acompañan un poco esta visión del arte, ¿no? Van generando lenguajes para analizar el espacio de su país en el tiempo, ¿no? Él es no solo es un artista visual, un artista performático, fotógrafo, además hace instalaciones y también realiza muchos dibujos. Desde el año 1999 está exponiendo en forma individual y colectiva. Desde muy joven, no nos olvidemos que nació en 1975. La identidad, él nos dice que la identidad es muy particular en las artes. Las artes hablan de la identidad, en las artes hablan de la bolivianidad desde puntos de vista y con variedad de lenguaje. Un artista que conformó en realidad la primera generación de artistas neoconceptuales de Bolivia, quien se sitúa entre el arte masivo y lo popular. En ese lugar introduce la percepción, quien realiza además un diálogo con esos espacios de contradicción social y cultural para ubicarlo en un manifiesto, digamos, en manifiesto lo que podemos traducir al lenguaje visual, ¿no es cierto? Él realiza permanentemente un diálogo
en el que lo que propone al espectador es que pueda decodificar el mensaje y personalizarlo a su propio modo, ¿no es cierto? Esto me parece que es algo muy interesante, porque otra vez habla de esa tríada entre artista-obra y espectador como tema protagónico, ¿no? El artista creció en una ciudad muy característica, porque digamos que hay fuertes contrastes socioculturales, ¿no? Los que oscilan entre el sistema colonial español y pueblos originarios del altiplano. Un artista muy comprometido sobre todo con la temática de la identidad, que es lo que más le interesa a él. La chola y lo popular es lo que al artista es lo que al artista auténtico le interesa, ¿no? Para él, un artista mestizo que trata de descifrar de la mejor forma esas dificultades que aparecen en un contexto que cambia permanentemente. Esos cambios son reflejados en el país y tienen que ver justamente con lo que hace a la identidad propia del artista, ¿no? Esto de trabajar con íconos que tienen que ver un poco con esa sociedad de consumo y por otro lado con esa simbología típica del altiplano, típica de su país, ¿no? Que la trabaja muy bien desde los artistas neoconceptuales, por eso que fue la primera generación de estos artistas en su país, que se ayorna quizás a un lenguaje contemporáneo que deviene quizás de Nueva York, pero que justamente en ese lenguaje está constituido también por los símbolos, las costumbres y el contexto sociocultural de donde él se crió, de La Paz y de el pueblo de Bolivia en general, ¿no? Este cruce de lenguaje que él realiza, creo que es lo que hace muy interesante su obra, ¿no? Porque es una obra muy contemporánea, que quizás marca un punto a diferencia con otros artistas de los que hemos hablado, que representan más la identidad del pueblo de Bolivia, y esto sobre todo con respecto a la figura del artista varón en Bolivia, ¿no? De todas formas, la identidad para este artista es un tema sustancial, ¿no? Sustancial en su vida, sustancial en este cruce de lenguaje, en este diálogo permanente y en esta búsqueda que intenta que el espectador descifre a su propio modo. Esto me parece que lo hace muy interesante. Además, alguien muy joven que tuvo la oportunidad de viajar, o sea, no solo de exponer en su país, sino en diferentes partes del mundo, en su continente, pero también trascendió las fronteras de Latinoamérica. Me parece que, bueno, es interesante este aporte de que puedan conocer otros artistas de nuestro país hermano de Bolivia, artistas que no solo en su obra confluye lo característico del pueblo boliviano, sino también que hay un entrecruce con todo lo que tiene que ver con el arte conceptual, ¿no? Como de pronto también hay acá en nuestro país, en la Argentina. Así que bueno, me parece que es interesante que puedan, después de escucharme, entrar, como siempre digo, al buscador y familiarizarse con sus obras, porque es una manera de encontrar al artista a través de las obras, ¿no? No se olviden nunca de esta tríada, artista, obra, espectador, que creo que en el lenguaje del arte contemporáneo es fundamental, porque también está hablando
de un nuevo espectador, un espectador que tiene que descifrar justamente ese lenguaje e internalizarlo a su modo. Con esto me despido hasta la próxima semana. Música sin fronteras. Big Band Bolivia tuvo un segundo momento en el cual se comenzó a trabajar con alumnos y personas que no tenían mucha experiencia, a quienes se les comienza a enseñar mediante el lenguaje musical, jazz, música instrumental y vocal, acompañada de grandes orquestas, como los procesos que se han desarrollado en el resto de los países, conformando indudablemente un gran colectivo, ¿no es cierto?, musical en el país de Bolivia. Vamos a escuchar ahora el tema de Jazz Police en la interpretación de Big Band Bolivia. Adelante.
La educación en estos tiempos de incertidumbre. En educación, el tema del coronavirus y la pandemia ha sido tratado en los diversos países, y en el caso de Bolivia, país que hoy estamos finalizando en una primera etapa de recorrer en sus diferentes disciplinas, en Bolivia fue tratado, por ejemplo, en una interesante charla llevada a cabo el 9 de julio del año 2020 con el título Fracaso de la educación virtual, lucha libre, en la cual participaron la pedagoga Elizabeth Machicao, el profesional en educación Edgar Cadima y la socióloga Cecilia Salazar. Los invitamos a que la puedan ver y escuchar, ¿no?, en forma completa ingresando a YouTube. Nosotros hemos separado un breve fragmento de lo que opina en una de sus partes Elizabeth Machicao, que es pedagoga, como decíamos recién, que nos pareció muy interesante para compartir con todos ustedes. A mí me gustaría retomar la última parte de lo que mencionaba Cecilia. Si queremos hablar realmente de cuál es el fin de la educación, nos viene a develar el tema de las plataformas virtuales y la educación de emergencia que hemos tenido que tener en este periodo, que no está funcionando, es verdad, porque no es universal, no llega al campo, dentro de las ciudades hay problemas, etc. Pero la educación presencial también tenía problemas. Es una educación carente de las cosas más importantes para la educación del siglo XXI, en lo que hace a la formación docente, en lo que hace a la educación de un estudiante donde tenga competencias y habilidades para enfrentar un mundo que ahora es complejo, difícil y que ha cambiado para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ahorita pararse a mirar qué queremos de la educación hacia adelante. Coincido en que las plataformas virtuales es una de las formas. Y también creo que la pandemia ha llegado para quedarse, pero que vamos a tener que aprender a convivir con ella y que algún rato vamos a volver a las clases presenciales. Por varias razones. Yo solo quiero mencionar una que para mí es muy importante. Y es que para los estudiantes, sean de primaria o sean de secundaria, en la vida de uno es fundamental ese nexo con el par, con los pares, con el profesor, con los amigos, con el grupo, con la referencia del colegio. Pero hablo de un colegio diferente, no hablo de la escuela de hoy en día, que hoy en día tenemos, no hablo ni de los colegios particulares ni de los fiscales, porque en todos tenemos carencias que son reales y que hay que mirarlas. Pero es fundamental para los chicos, no vamos a poder tenerlos encerrados el resto de la vida y pasando clases por redes virtuales, eso no es real. Podremos por ahora hacer, porque además... Y reitero en que como nos ha pescado a todos, por decirlo de alguna manera, realmente en bolas, este tema de la pandemia, y eso devela la salud, devela la educación, devela el tema del laboral, etcétera. En educación también se ha hecho lo que se ha podido, no se han tomado las medidas que debían haberse tomado, rectificar en su momento, pero también no son ni 4 meses que estamos en esta historia. Los profesores están haciendo lo que pueden, los colegios particulares también, pero además al tema de las redes virtuales se suma el tema de los pagos a los colegios, se debe pagar, no se debe pagar. Hay toda una discusión ahorita para que se pague la mitad de las matrículas. En las universidades hay problemas, entonces es un problema complejo que tiene varias aristas. A mí lo que me parece interesante y que sí creo que es una oportunidad, y no solo una oportunidad, sino es una urgencia en educación, de repensar entre todos qué queremos hacia adelante, cómo logramos tener docentes del siglo XXI que respondan a los estudiantes que ahora tienen una configuración diferente, además una configuración que está mediada por las plataformas virtuales, ¿no? Narraciones breves. Vamos a compartir hoy con ustedes algunos microcuentos de autores bolivianos, en este caso del autor Gonzalo Llanos.
Celoso estelar. La joven salía de su casa a la siembra en la madrugada. Cantando a las estrellas, ofreció su ofrenda. Hoy, ella desapareció sin rastro alguno, salvo su sombrero. La abuela, única testigo, solo dice: el sombrero de luces bajó del cielo y se la llevó. Oficio frustrado. Un profesor lloraba sin consuelo sobre las páginas de su vida. Sucedió que luego de estudiarlas, sufría el no poder explicarse a sí mismo lo que había leído. Menuda ambición. A la casa de un hombre, los ladrones ingresaron muchas veces. Lloraba su desgracia. La policía nunca hizo algo. Cansado, vendió todos sus bienes, excepto su cama. Un domingo vino otro ladrón. Sorprendido, no encontró qué robar, salvo los sueños de aquel hombre. Mundo chico. Le dije que el mundo ya no era lindo. Le pidieron la visa de trabajador legal. Lo consiguió, más las vacunas. Su madre lo alimentó bien. En la frontera, la policía le cobró sin darle recibo. Ayer, la embajada lo devolvió en un bolso. Nadie vio nada. Le escribieron en el pecho: ¿a qué viniste? Viceversa. De curiosa quedó atrapada en la tela. Destino de mosca. Sufriendo, esperó a la señora araña. Como tardaba en llegar, decidió evadirse, disfrazada de extraño arácnido. Cuando ya salía, cayó una mosca amiga. Decidió volver para, como hacía la araña, comérsela. Gonzalo Llanos, también conocido como Goya, nació en La Paz, cuentista e ilustrador. Tenemos como obras publicadas Cuento Feroz, serie de microficción 1, 2007, número 2, 2008, número 3, 2009, Cuento Feroz, antología microficción, año 2010, Circo de Perros Calientes y otros cuentos, año 2014, Moldeando la vida, Musef, 21 cuentos para niños. Esto fue en el año 2016. Cuento e ilustración para los voluntarios de las Naciones Unidas, Bolivia. Microcuentos en la antología iberoamericana. Estos microrelatos que estamos compartiendo con ustedes fueron tomados de la antología de microficción del tercer encuentro internacional que fue compilada por Homero Carvalho Oliva y publicada por Editorial Comunicarte. El poder de los ojos. Esos días era peligroso hablar. Había escuchas por todos lados. Un saludo y se temía ser encarcelado. Incluso el poder reclutó a los oculistas
para enseñar a los espías a leer los ojos. Ahora, la gente no salía a la calle sin lentes de sol. Pedagogía. Para él, que poco sabía, los besos de ella fueron una novedad de la vida. Por eso, le rogó que fuera su maestra, que le enseñara a leer, pues era un solitario y además un analfabeto del corazón. Crítico callejero. Había un oso sin dueño que dormía en la calle. Un amanecer, el oso apareció muerto. No fue por el frío. Le dispararon a quemarropa. Los vecinos dijeron que el oso cuidaba el barrio. Lo velaron. Una vecina contó que le ladraba a los vicios de la gente. Y un perro como ese no podía estar en la calle. El gato cínico. El gato rondó la sala a mitad de la película, hartado de pipocas y papas fritas que encontró en el piso. Era la última función y sería su último festín. Y antes que el héroe de la película besara a la chica, todo se cortó. El dueño del cine persiguió al gato para matarlo, pues se atrevió a saltar sobre el héroe de la película para darle feroces zarpazos. Música sin fronteras. Cerramos en la parte musical. Vamos a escuchar por Big Band Bolivia el tema Fly Me to the Moon, que fuera inmortalizado por el gran Frank Sinatra. Adelante. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter, Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. With song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love
vamos yendo, muchas gracias por acompañarnos y va nuestro agradecimiento a Ricardo en la operación técnica por todo su apoyo y colaboración. Agradecemos también a todos nuestros oyentes y los esperamos la próxima semana a las 17 horas. Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.